No sé si te has dado cuenta de personas que viven con una aparente insatisfacción por no tener cosas que ellos quisieran poder tener. Y es común ver a muchos anhelando lo que otros tienen. No me refiero a la postura de quedarnos estancados sin querer aspirar a algo. No me refiero a eso. Yo quisiera que nosotros aprendiéramos a soñar, a buscar en Dios grandes cosas. Más bien me refiero a personas que deseando lo que tienen otros, no logran valorar, no saben valorar lo que ellos tienen en sus manos. Es común, y digo por experiencias personales de mi vida hace muchos años atrás, es común encontrar a otros decir cosas como: yo no puedo como aquellos pueden, yo no puedo hablar como los otros hablan, yo no tengo la habilidad que los otros tienen. Yo veo tanta gente con habilidades que pueden hacer diferentes cosas y las personas dicen, pero yo no lo veo en mí. Pienso que nosotros nos limitamos viendo lo que no tenemos, en lugar de valorar y ver, o ver y valorar lo que sí tenemos. Y por cierto, quizás tú que a veces dices que no tienes, porque quizás estás comparándote con otros, tienes más. Y justamente lo que quizás otros no tienen y necesitan. Entonces, queridos hermanos, en lugar de sentirnos insatisfechos nosotros por no tener lo que otros tienen, te invito a disfrutar y ver la obra perfecta de Dios en tu vida, dándote lo que solo tú tienes. Eres único, eres especial, eres la creación perfecta de Dios, y eso que tienes es tan valioso en los planes de Dios que animo a tu corazón a no perder de vista esa realidad. Lo que tienes, déjalo o ponlo al servicio del Señor. Repito, lo que tienes, no digo que lo sueltes, tómalo y ponlo al servicio del Señor, deposítalo en sus manos y probablemente, te aseguro, verás cosas hermosas fluyendo a través de ti. Queridos, estamos terminando en nuestra iglesia, en esta ciudad de amor viviente, en la ciudad de Nueva Orleans, la celebración de 36 años de fundación. Desde este lugar les envío un abrazo muy cariñoso y muy fuerte a cada uno de ustedes. Mis deseos, los de mi familia y los de esta congregación son deseos de bendición para todos. Gracias por hacernos parte de la privacidad de su hogar y de sus vidas, permitiéndonos llegar a ustedes con esta transmisión. Gracias por conectarse y gracias por mantenerse pendientes y orando por lo que Dios nos permite hacer a través de este medio. Quiero compartir algo que creo que es necesario que todos sepamos. Lo que tenemos es suficiente. Mucha gente se siente menoscabada porque no tiene lo que ellos piensan que sería lo más grande, lo más importante, lo más útil, pensando quizás comparándose con lo que tienen otros. No, Dios tiene un diseño personal y particular para cada uno. Y Él asigna a cada quien lo que Él quiere asignar a cada quien. Entonces, yo pretendo con la reflexión de esta oportunidad que nosotros tomemos idea de cuán valioso es lo que tenemos y cómo nosotros pudiéramos sacarle provecho, usarlo de la mejor manera, dándole el valor o la utilidad que las cosas que tenemos tienen, porque definitivamente Dios nos ha asignado cosas muy valiosas. El problema es
que nosotros muchas veces no le damos el valor que Dios sí le da a esas cosas. Yo podría ser una persona frustrada a este tiempo. ¿Por qué? Porque en algún momento de mi vida de estudiante universitario, yo tenía un sueño, un deseo. Quería ser un profesional de la medicina, un doctor. Ese era mi anhelo. Y mi anhelo era, a través del estudio de la medicina, poder ayudar a muchas gentes, a muchas personas, ayudar a la salud de otros. Por razones diferentes, terminé estudiando administración de empresas. Dios se encargó de ordenar todos mis pasos y entendí con el tiempo que ese era el diseño perfecto de Dios para mí. Esos eran los planes de Dios. Yo quería una cosa, pero Dios tenía un diseño perfecto para mí. No me arrepiento de nada lo que he permitido al Señor hacer en mi vida. Al contrario, yo solo pienso, no necesariamente mis buenas intenciones significan que eso es lo que Dios quiere. Es importante entonces detenernos y escuchar y saber exactamente qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, cambiando de carrera, veo los propósitos de Dios en mi vida. No es que no aspire, no, yo aspiro a muchas cosas. No pude lograr una meta, un sueño que aparentemente era un sueño mío de ayudar a otros a través de la medicina, y terminé estudiando administración de empresas, gracias a Dios, porque eso me ha permitido muchísimo servir, muchísimo en la administración de la iglesia. Realmente desde el año 75, hace 47 años que conozco al Señor, me he visto involucrado justamente en esto, en la administración de la iglesia. Y todo lo que el Señor me ayudó a aprender a través de las instituciones académicas, entonces educativas, entonces eso me ha servido a mí para todos estos años de vida. Y a Dios no se le escapan detalles, no. Todo respecto a nuestra vida está seguro en las manos de Dios, y lo que Él quiere hacer es perfecto. Te invito entonces a que veas lo que tienes y no pienses, es que no logré lo otro o no alcancé lo otro. No, mira lo que tienes, mira lo que eres y pregúntale al Señor, ¿cómo puedo servirte con lo que tengo y con lo que soy? No sufras, por favor, por lo que no tienes. Disfruta de lo que sí tienes y saca provecho de eso. Moisés es un ejemplo de alguien que aprendió a disfrutar de lo que sí tenía. En sus propias capacidades, él miraba un montón de cosas que más bien eran negativas respecto a él. Pero conoció al Señor, se encontró con Dios y Dios cambió su corazón. Yo espero que también nosotros tengamos esa oportunidad de estar con Dios, conocerle a Él y que Él pueda cambiar nuestra manera de pensar. Quiero leer un poco acerca de Moisés en el capítulo 3 del libro de Éxodo, en el versículo 7 al versículo 10, y justamente esta porción bíblica es la porción que nos habla a nosotros del llamamiento de Moisés. Dios llamó a Moisés para un propósito. Recuerden, Moisés había sido educado en la corte de Faraón, había sido enseñado y tenía mucho futuro para estar ahí siendo parte de ese pueblo que lo habían adoptado. Pero pasaron diferentes cosas y Moisés tuvo que huir de Egipto y pasar 40 años en el desierto. Y Dios, en un instante, en un momento apropiado, necesario en la vida de Moisés, se le aparece. Moisés anhela subir a ver por qué había una zarza que estaba encendida en fuego, pero que no se consumía. Y bueno, le invito a que usted lea los primeros versículos del capítulo 3 de Éxodo. De cierto, Moisés subió porque quería ver qué es lo que estaba pasando en este monte. Y Moisés se encontró con Dios. Y leo el versículo 7.
al versículo 10. Dijo luego Jehová, porque comenzó una conversación entre Moisés y el Señor. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Mire qué encomienda tan importante. Moisés hablando con Dios, y Dios diciéndole a Moisés: he visto un serio problema con mis hijos, porque mis hijos están oprimidos en Egipto. Moisés, quiero usarte a ti para resolver ese problema. ¿Qué pensaría usted con una encomienda tan grande? De hecho, una encomienda a un hombre que había tenido que salir huyendo de Egipto. La situación, lo que Dios está expresando a Moisés es: la situación de mis hijos es desesperante. Dios lo vio. Dios se dio cuenta de la necesidad que había en su pueblo. Y eso a mí me enseña del interés tan personal que tiene Dios por su pueblo y por cada uno de nosotros, por la necesidad de sus hijos. Tú y yo somos sus hijos. Dios no está desentendido de la necesidad nuestra. Y Él se lo hace saber a Moisés. Y le dice: quiero enviarte a ti. Quiero que tú seas el que llegue a Egipto y saques de allí a mi pueblo que está sufriendo tanto. Imagínense esa encomienda. ¿Cuál sería la reacción? Primero, pensando, si fuera yo diría: pero ¿cómo? ¿Y quién soy yo para hacer esto? Nuevamente estoy tratando de identificar el tema de esta conversación. Lo que tenemos es suficiente. Y quiero ver con ustedes la reacción que tuvo Moisés, que es la reacción que quizás tendríamos todos nosotros. En el versículo 11 al versículo 12, solo piensa en la gran tarea que significaba ir a rescatar, a sacar, a liberar a un pueblo oprimido, pero que era necesitado en Egipto, sacarlo de ahí. Qué tarea, qué encomienda. Cualquiera se asusta. Entonces, en el versículo 11 y 12, veamos un poco acerca de la reacción de Moisés. Dice la Escritura: entonces Moisés respondió a Dios. Quiero detenerme un poco ahí, porque con Dios es así. Él es real, Él puede conversar y Él quiere conversar con nosotros. Que hablemos con Él, que Él nos hable, nosotros le respondamos, y que Él pueda escucharnos y Él pueda respondernos. Y esto era lo que estoy viendo aquí, esto es lo que estaba pasando en ese momento. Y este privilegio, yo pienso que lindo que nosotros podamos identificarlo como algo que nosotros podemos alcanzar también. Eso es la relación que Dios quiere con nosotros, que podamos conversar con Él abiertamente y claramente. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La primera reacción es como una objeción al llamado, como una expresión de insuficiencia para algo tan grande. Dime si no es cierto que a veces nos sentimos así. Nuestra reacción a veces puede ser como una negación, una objeción,
una expresión de insuficiencia. No puedo para una tarea tan grande. ¿Quién soy yo?, dice Moisés. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Queridos, normalmente eso es lo que pasa en nuestras vidas. Lo que debe de pasar con nosotros es darnos cuenta que Dios nos envía. Y si Dios nos envía, estará con nosotros. Esa debe de ser nuestra suficiencia. No pensar en las capacidades personales. O pensar, no tengo lo que otros sí tienen para poder hacer una encomienda tan grande. Nuestra suficiencia es darnos cuenta que Dios nos envía y por lo tanto que estará con nosotros. Y eso es lo que Dios estaba tratando de enseñarle a Moisés. Moisés, tú dices quién eres tú. No se trata de quién eres tú, se trata de quién soy yo, dice el Señor. Y el Señor le responde en el versículo 12 justamente algo así. Le dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esta va a ser la señal. Dios le dice, esta es la señal de que yo te envío. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo y me sirvan sobre este monte. Para mí esto es muy, muy grande, impresionante, hermoso. Y si usted sigue la lectura del capítulo 3, va a encontrar todavía más conversación, porque esto no fue suficiente para Moisés, para decir, muy bien, Señor, yo salgo adelante y hago lo que tengo que hacer. No, esto no fue suficiente, al contrario, hubieron otras objeciones, otros pensamientos de Moisés que estaba tratando de detener esa tarea tan importante que Dios le estaba enviando. Lo importante es saber que Dios dice, yo estaré contigo. Queridos, lo que ustedes tienen no es por su fuerza, no es por el valor de las cosas que nosotros tenemos, que algo va a pasar. No, lo que tenemos puesto en las manos de Dios, lo que tenemos teniendo la presencia de Dios en nuestra vida, eso es lo que va a hacer que las cosas sucedan. Así que lo que tú tienes es suficiente. Lo que tenemos es suficiente. Es lo que Dios nos ha dado. Y con eso, comenzando a pensar en ponerlo en las manos de Dios y hacer lo que Él nos diga que hagamos, nosotros podremos ver resultados impresionantes. ¿Qué pasa con mucha gente? Que se detienen esperando a tener lo que otros tienen. Repito lo que dije al principio, no se trata de no aspirar cosas buenas. No, aspira todo lo que quieras alcanzar en el Señor, pero asegúrate que es en el Señor, pero no menosprecies lo que tú ya tienes. Porque muchas veces nosotros catalogamos nuestras vidas dependiendo de lo que vemos y pensamos y no nos damos cuenta de la razón por la cual tenemos o no tenemos algunas cosas. Es porque Dios tiene un plan perfecto para cada una de las cosas que tienen que ver con nuestra vida y con el propósito por el cual Él nos trajo a este mundo. Así que ahí está el Señor hablando con Moisés. En el capítulo 4 esta conversación fue bastante larga. Moisés estaba hablando también de que él no podía hablar, que en toda esta conversación usted va a ver diferentes cosas que Moisés dice. No, yo no puedo hablar, yo no tengo. Él fue criado en la corte de Faraón, claro que podía hablar. Pero miren lo que dice el versículo 4, el capítulo 4, perdón, versículo 1 al 5. Entonces Moisés respondió diciendo,
He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Por cierto, el peor lugar donde uno puede tomar una serpiente es por la cola. Y el Señor le dijo, tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió a hacer vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Obviamente, Dios le está mostrando a él que es él el que va a estar en control, que es él el que va a caminar con Moisés, que es él el que va a dar el recurso, que es él el que va a dar la salida para cualquier situación. Y le está mostrando con algo. Le pregunta, ¿qué tienes en la mano? Cualquiera diría, pues una simple vara. ¿Qué puede ser una vara? ¿Qué importancia tiene una vara? Arrójala, tírala al suelo, y la vara se convirtió en serpiente, en culebra. Y el Señor le dice, en mis palabras, muchas cosas van a ver y creerán entonces que Dios sí se te ha aparecido a ti. Con esta vara, y mire el versículo 17, este mismo capítulo 4 de Éxodo. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. A veces uno siente como que no tiene nada. Moisés pudo haber pensado, bueno, esto es una vara, ¿esto para qué sirve? Y el Señor le dice, tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. ¿Es la vara lo importante? No, no necesariamente la vara era una vara, pero era el instrumento que Dios tenía en las manos de Moisés y que Moisés debería de depositar en las manos de Dios para que Dios se manifestara de una manera extraordinaria. ¿Era la vara la importancia? Lo importante no. El instrumento no necesariamente es lo más importante, sino quien lo utiliza. Quizás nosotros podamos vernos así como una vara sin mayor utilidad. Por eso, insisto, a veces uno no logra ver las bonitas cosas que Dios ha puesto en nuestra vida por estar pensando en las cosas que otros tienen y que no son las nuestras. Deseando lo que otros tienen en lugar de aprovechar y disfrutar lo que sí tenemos. Y así puede ser con nosotros, que podamos vernos como una vara sin mayor utilidad. ¿Quién eres? No, yo no soy nadie. ¿Quién me va a creer a mí? ¿Cómo van a oír que para que ellos sean liberados de Egipto? Y lo que tengo en la mano es una vara nada más. Cualquier cosa que tengamos, no la menospreciemos, simplemente coloquémosla en las manos de Dios. Porque si no está en esas manos, por mucho o por poco que tengamos, nada servirá. Para nada servirá. Si usted lee más en Éxodo, va a encontrar que esa simple vara que Dios le dijo a él, cuando Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes? Una vara, y le muestra que Dios quiere hacer milagros en la vida de él a través de él, y le hace la muestra de la vara estirada en el suelo, que cae en el suelo, se convierte en una serpiente. De hecho, en la historia bíblica aparece que la vara de Moisés fue tirada enfrente de la corte de Faraón. Y también los encantadores de Faraón tiraron sus varas, los magos, y también las varas de ellos se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Moisés se tragó las otras varas que los magos habían tirado. Nadie puede contra el poder de Dios. Entonces yo quiero que nosotros entendamos, en sí no era la vara lo importante, sino
lo que Dios quería hacer a través de lo que Dios había diseñado. Y aquí habla en el versículo 17, lo repito, capítulo 4, versículo 17, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. La simple vara que tienes en tu mano la vas a utilizar para hacer las señales. Y miren, si ustedes leen en el Éxodo, van a encontrar que lo que ya dije, la vara de Moisés se traga las culebras de los encantadores de Faraón. Las aguas de Egipto se convirtieron en sangre. En algún momento el Señor dice, levanta la vara y las aguas se van a convertir en sangre. En otro momento golpeó las aguas y las aguas son dos, la misma referencia. Dios diciéndole a Moisés, levanta la vara, y en algún momento toca las aguas con la vara y las aguas se van a convertir en sangre. Y eso pasó. Las plagas en Egipto. Levanta la vara y verás, y pasaban cosas tremendas, un montón de plagas, piojos, granizo, langostas que devoraban todo. Pero el deseo de Dios es enseñarle a Moisés que lo muy poco que él pudiera tener en las manos, puesto en las manos de Dios, eso podría traer liberación y provisión al pueblo de Dios. De hecho, con esta vara, él golpeó la roca y salió agua para que pudiera tomar y beber el pueblo una vez que el pueblo ya había salido de Egipto. Cuando Faraón trató de perseguir al pueblo de Dios, y el problema que tenían enfrente era el mar rojo que no les permitía llegar al otro lado. Entonces Dios le dijo a Moisés, alza la vara, divide el mar. Y el mar se abrió y ellos pudieron pasar como en seco. Y ese mismo mar fue el que sepultó a todos los enemigos que venían detrás del pueblo de Dios. Mira, hay cosas tan pequeñas, tan insignificantes, tan sencillas. Así quizás nos podemos ver nosotros, muy pequeños, muy insignificantes, muy sencillos, no muy notorios, no con mucha notoriedad. No es eso. Dios no necesita eso. Lo que Dios necesita es lo que tú eres, lo que tú tienes. Y ponlo tú en las manos del Señor, porque Dios quiere hacer un milagro, Dios quiere hacer cosas grandes, y vas a sentir el placer, el privilegio de servir a Dios con el recurso que Él te ha dado. El recurso que Él te ha dado es suficiente. Disfrútalo y ponlo al servicio del Señor y verás cosas diferentes. La historia bíblica nos muestra diferentes eventos, diferentes cosas que pasaron y de las cuales podemos aprender muchísimo nosotros. La historia del rey David es una de ellas. Y si leemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos que en cierta ocasión había una gran multitud de gente que ya la hora del día estaba acabando y tenían mucha hambre. Y el Señor estaba preocupado por esta gente a quien estaba ministrando y le dijo a los discípulos que les dieran de comer. Alguien apareció por ahí con 5 panes y 2 peces. Y dijeron, pero esto, ¿qué es para tanta gente? 5 panes y 2 peces. Digo esto porque de hecho lo habíamos mencionado hace mucho tiempo en un mensaje anterior, pero así es como uno se ve muchas veces. Lo que yo soy, lo que yo tengo, ¿qué es para tanto que hay que hacer? Así se miraba Moisés. ¿Quién soy yo? No me van a creer. ¿Quién soy yo? Hermanos queridos, no se trata necesariamente de quién somos nosotros, sino qué es lo que Dios quiere usar de nosotros, qué es lo que Él ha depositado. Y miren, esos 5 panes y esos 2 peces alimentaron a 5,000 personas sin contar niños ni contar mujeres, y sobraron 12 cestas de panes y peces. Otra ocasión pasó igual, una condición similar, mucha gente hambrienta y solo habían 7 panes y unos pocos pececillos, no sé cuántos en esta ocasión. 7 panes y unos pocos pececillos,
Y lo mismo, el Señor obró con aquello poco puesto en las manos de Dios. El Señor obró un milagro que alimentó a mucha gente, a mucha gente. Y terminaron 7 cestas de comida llenas también. No solamente comieron, pero también sobreabundó. Queridos, para mí la intención de esta reflexión es que nosotros nos demos cuenta que lo que tenemos es suficiente. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en las manos del Señor y decirle: Señor, glorifícate en esto. Queremos servirte. Yo he visto en mi vida cuánta gente con cosas tan pequeñas, tan sencillas, han provocado milagros, han provocado cosas extraordinarias. Y quiero leer también el caso de un hombre que había mencionado, el rey David. El joven David en ese tiempo. En el capítulo 17 hay una historia hermosa del primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel usted va a encontrar la historia cuando David mató a Goliat. Yo sé que hemos escuchado la historia y todo lo que pasó, como con una piedra David acabó con aquel gigante. Queridos, si tan solo pudiéramos entender que Jehová nos salva con las capacidades nuestras, Jehová nos salva con la multitud, Jehová salva con las capacidades suyas. Él quiere usar lo nuestro con su capacidad, salvar y hacer todo lo que ha propuesto en su corazón. Por eso, todo lo que tenemos, usémoslo para su servicio y propósito. No pensemos nunca, te pido por favor, en el amor del Señor, no pienses que tú tienes muy poco. Lo que tienes es más que suficiente. En lugar de estar viéndolo negativamente, más bien ponlo en las manos de Dios. Disfruta de servir a Él, a su propósito, con lo que Él te ha asignado. Aquí en la lectura yo recomiendo que usted la lea en su casa desde el versículo 1 en adelante, que dice que los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios, estaban reunidos en un lugar listos para la guerra. Listos para la guerra. Y de repente un paladín, un gigante, sale del pueblo enemigo a retar al pueblo de Dios. Y dice que es el paladín llamado Goliat. Tenía una altura de 6 codos y un palmo. Tenía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Estoy leyendo los versículos 5 en adelante. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces y empezó a increpar, a molestar al pueblo de Dios. Si alguien de ustedes puede venir a pelear conmigo, vengan, y así no peleamos entre todos, y el que gane, pues los demás van a ser servidores del pueblo del representante del pueblo que ganó, que venció. Haciendo la historia corta, aparece David en escena, y quiero leer en el versículo 33 y 40, porque David llegó a visitar a sus hermanos. Él llegó a ver cómo estaban sus hermanos. Su papá le había dado la encomienda de ir a ver cómo estaban sus hermanos en el campo de la guerra, en el campo de batalla. Y aparece David ahí. David escucha lo que aquel hombre está diciendo y se ofende de lo que aquel hombre está diciendo. Claro, yo describí al gigante, cómo estaba vestido. Cualquiera dice: yo quiero todos los elementos que ese hombre tiene. Qué vestidura, qué lanza, qué cota. O sea, todo el equipo que él tiene. Todo el equipo que él tiene, yo lo quiero para mí, porque con eso yo sé que yo puedo ganar todas las cosas, todas las batallas que quiera enfrentar. Queridos, apareció un joven que era pastor de ovejas.
y se ofende de escuchar cómo aquel gigante está hablando mal contra el pueblo de Dios y maldiciendo al pueblo de Dios. Y el versículo 32, vamos a leer del versículo 32 al 40. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mire lo que está pasando. David dice: yo me voy a enfrentar al gigante, ese gigante que viene bien vestido y bien armado, listo para la guerra. Yo voy a pelear con él, el joven pastor de ovejas. Pero ¿qué le dice Saúl? No podrás. Eso nos lo dice a veces nuestra propia mente, nuestro propio corazón. No podrás. Y hay gente que nos dice eso. Y lo triste es quedarnos ahí con lo que nos dicen otros, en lugar de escuchar a Dios. Porque no se trata de nuestra habilidad, repito, no se trata de nuestra capacidad, se trata de que en Dios nosotros podemos hacer proezas. En Dios podemos alcanzar grandes victorias, grandes conquistas. Y aquí está Saúl diciendo: no podrás. Ya lo cataloga, porque aquel filisteo es un guerrero y viene bien armado. Tú eres un pastorcito. No podrás para pelear con él, porque, y le dice, porque también tú eres muy joven, tú eres un muchacho. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Ve el problema de comparar. ¿Quién es mejor? ¿Al que tiene más? ¿O quién es mejor? El que tiene más edad. ¿Quién es mejor? Queridos, es mejor el que puede disponer lo que tiene en las manos de Dios, para que Dios se encargue de usar esas cosas para los propósitos suyos. Y eso es lo que yo quiero proponer para ustedes. Y veo en esta historia algo que me resalta. Muchos quizás quieren tener lo que otros tienen y desestiman lo que Dios ya les dio a ellos. Miren lo que pasa aquí. David respondió a Saúl. David no se queda con aquellas palabras y le dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. David le dijo: yo no estoy confiando en mí, estoy confiando en que Dios me ha librado de animales, de bestias. También Dios me va a librar de este filisteo. Pero alguien tiene que hacerle frente. David, con sus recursos, que aparentemente a los ojos de Saúl, los recursos de David son pocos, son muy pobres para pelear contra un experimentado guerrero. David no se acompleja, por eso él dice: no, yo voy a ir. Y entonces finalmente Saúl se convence y dice: bueno, si es así, pues entonces que Jehová esté contigo. Pero mire lo que pasa. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Todavía no lo suelta, porque David es juzgado por Saúl como que él no está equipado. Así nos pueden juzgar muchas personas a nosotros. No permitas que las personas te cataloguen. No, permite que Dios diga quién eres tú. Y aquí está Saúl juzgando la condición. Primero, el muchacho David no va a poder contra este experto guerrero. Y ahora Saúl diciendo: David, pero no estás vestido como para la guerra. Saúl vistió a David con sus ropas, las ropas de Saúl. Saúl era un hombre grande. La Biblia lo describe como alguien que pasaba de los hombros arriba a todo mundo. Era muy grande en todo el pueblo.
Era notorio por su estatura. Saúl vistió a David con sus ropas. Imagínense qué terrible para David cargar la ropa, porque al rey se le ocurrió pensar que pues no tiene vestiduras como para ir a la guerra. Y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Para la vista del hombre, ahora David está listo, porque hoy sí está vestido como un verdadero guerrero. Así piensa mucha gente. Y no es así. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, dice el versículo 39, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Ve, hay gente que lo quiere vestir como ellos quieren que uno se vista. Realmente debemos de dejarnos vestir como Dios quiere, con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, con lo que Él nos ha asignado, para que eso pueda provocar un resultado. Versículo 40, y tomó su cayado en su mano. A esto es lo que estaba acostumbrado David. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo, leo los siguientes versículos, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco. Así es esto. Aún el enemigo lo vio, lo tuvo en poco, porque era muchacho, así como lo vio Saúl. Lo vio muchacho, rubio y de hermoso parecer. Hay gente que lo va a ver a uno de poco, y también uno mismo a veces hace la tarea de verse, de estimarse a uno mismo como poco. Lo que tienes es suficiente, solo asegúrate que lo pones en las manos de Dios. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti no con estas piedras, porque yo soy bueno para tirar piedras. No, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Usted conoce la historia ya. David corre hacia el gigante, saca una de las piedras y con su honda la tira, golpea la cabeza del gigante, mata al gigante. Cae el gigante y le cortó la cabeza con la propia espada del gigante. Lo que tratan de imponerte puede afectarte. Lo que tratas de imponerte tú puede afectarte. David no podía caminar con lo que le estaban imponiendo. Queridos, Dios te ha dado ya a ti lo que tú necesitas. Claro que hay más cosas que Dios te va a dar, pero con lo que tienes hay mucho por hacer. Repito, nunca permitas que otros te enmarquen, ni tampoco tú te enmarques en tus conceptos fuera del propósito de Dios, o en los conceptos de otros, como David sufrió de manos de Saúl. Al final, la victoria fue del Señor, y el pueblo de Dios vio que Jehová era real en la vida de un hombre sencillo que puso su vida al servicio del Señor. Pasó con Moisés, pasó con David, pasó con otras personas que nosotros hemos mencionado en los mensajes anteriores. Ha pasado, pasará con nosotros también. Pasó con aquel joven que llevó 5 panes y 2 peces y se alimentó una multitud. También va a pasar con nosotros.
Mira lo que tienes. Te pido que pongas atención a lo que tienes. No estés viendo a lo que no tienes. Obviamente aspira a las mejores cosas, pero mira lo que tienes. Comienza a ponerlo en las manos de Dios. Gózate de ser único. Dios te ha asignado a ti algo único. Esa asignación que Dios te dio es para su gloria. Déjate usar como instrumento para su gloria. Al final, no es la vara, no es la piedra, no son los panes, no son los peces lo más importante, sino que entendamos que el recurso que Dios quiere usar somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Y todo lo que Él nos ha dado para poder servirle. Hagamos bien nuestra parte y honremos a Dios, disponiendo en sus manos todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y veremos la gloria del Señor en nuestra vida y en la vida de otros. Que así sea para todos, queridos hermanos. Un gran abrazo a la distancia. Bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.